Ahora, vamos a pasar al siguiente tipo de ecuaciones, que son ecuaciones con valor absoluto. El detalle es, ¿qué es un valor absoluto? Eso se trabajó nuevamente en la escuela, pero con números. Entonces a uno le enseñaban en la escuela, ay, por aquí me faltó un menos. A uno le enseñaban en la escuela que un valor absoluto se define como una distancia, entonces siempre son valores positivos. Por ejemplo, valor absoluto de 3 es 3 y valor absoluto de menos 3 también es 3. ¿Por qué? Porque en la recta numérica, si yo aquí tengo el 0, por aquí voy a tener el menos 3, por aquí voy a tener el 3, la distancia es la misma y la distancia siempre se mide en positivo. Entonces, siempre tengo que pensar que el valor absoluto me va a dar un resultado positivo. El detalle es que ya acá nos empiezan a colocar variables dentro del valor absoluto, como valor absoluto de x. El detalle es que esta x puede ser negativa o puede ser positiva. ¿Y qué es lo que pasa? Si la x es negativa, pues yo necesito aplicarle el valor absoluto y va a hacer que me salga positiva. Y si la x era positiva, donde yo le aplique el valor absoluto, me va a salir igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor absoluto tiene dos posibles soluciones. Siempre que yo trabaje con variables, el valor absoluto tiene dos posibles soluciones. Si esa expresión que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a 0, eso quiere decir, si era positivo, todo lo que estaba dentro del valor absoluto, pues la expresión va a salir igual. ¿Por qué? Porque un valor absoluto, por ejemplo, con el 3, valor absoluto de 3 era el mismo 3. Si el valor de adentro es positivo, va a salir exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si más bien la x era negativa? Si yo tengo la expresión de adentro del valor absoluto negativa, como por ejemplo el valor absoluto de menos 3, yo tengo que sacar esa expresión positiva. Entonces, lo que se hace es cambiarle el signo a la expresión que yo tenía dentro originalmente. Si el valor era menos 3, le cambio el signo poniéndolo un menos adelante para hacerlo positivo. Entonces, si a mí me piden el valor absoluto de x, la otra posibilidad es que salga como menos x. Vean la lógica de esto. Nuevamente, si yo tengo valor absoluto de 3, eso es 3 porque 3 era positivo. Pero si a mí me pedían el valor absoluto de menos 3, es menos 3. Entonces, tengo que poner un menos para hacerlo positivo. ¿Por qué? Porque menos 3 era negativo. ¿Ok? Igual esto lo podemos repasar con el folleto. Es muy importante tener una idea clara de qué es el valor absoluto. Entonces, si a mí me piden el valor absoluto de x menos 5, pues yo ya sé que voy a tener dos posibles respuestas. Va a ser x menos 5 o va a ser menos x menos 5. Tengo esas dos posibilidades. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Porque yo tengo que decir cuándo es que sucede eso. Lo que hacemos, vamos a hacerlo por acá, lo que hacemos es ver cuándo la expresión que está dentro del valor absoluto se hace 0. X menos 5 se hace 0 cuando la x vale 5. Eso quiere decir que cuando la x vale 5 es donde vamos a tener el cambio de signo. La expresión venía positiva y después del 5 se hace negativa, o venía negativa y después del 5 se hace positiva. Esas son mis posibilidades. Entonces, si el valor absoluto sale como x menos 5, si sale idéntico, es porque x menos 5 era mayor o igual a 0, porque era positivo.
Entonces nos queda que la x tiene que ser mayor o igual a 5. ¿Y en qué caso le tengo que cambiar el signo? Si x era menor a 5. Ok, e igual con este otro ejercicio. Yo sé que valor absoluto de 2 menos 3x puede salir como 2 menos 3x o como menos 2 menos 3x, o sea, con un menos adelante que le cambiaría el signo a todo. Ok, ¿cómo saco el dominio para esa expresión? Pues, nuevamente, si sale igual, si sale como 2 menos 3x, era porque 2 menos 3x era positivo. Entonces queda que menos 3x tenía que ser mayor o igual a menos 2. Entonces queda que x tenía que ser menor o igual a menos 2 sobre menos 3. Hay que recordar ese detalle. Entonces x tiene que ser menor o igual a 2 tercios. Este caso sería si x es menor o igual a 2 tercios. Entonces yo sé que más bien va a salir como menos 2 menos 3x si x era mayor a 2 tercios. Entonces, esta es la definición formal de valor absoluto. Ahora, a mí me gusta trabajar con tablas en vez de trabajar con la definición formal, pero se puede utilizar cualquiera de las dos cosas. Se puede trabajar las dos como análogas, o sea, me va a dar la misma información. Entonces voy a borrar por acá para mostrarles cómo es trabajar con tablas. Ustedes pueden trabajar con el método que prefieran, o sea, eso depende de cada quien. No tengo ningún problema si optan por uno o por otro. Entonces, ¿cómo es esto de las tablas? Por ejemplo, este ejercicio de acá. Yo igual puedo ver cuando 2 menos 3x se hace 0, porque en esa expresión es donde voy a tener como el cambio de signo. En cierto momento va a tener un signo y después de ese valor va a tener otro signo. Entonces puedo despejar. 2 es igual a 3x, 2 tercios es igual a x. Vean que tiene coherencia con lo que acabamos de hacer. Yo sé que hay cambio de signo en 2 tercios. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues hago una tablita donde pongo el signo de 2 menos 3x y así voy a averiguar cómo me va a salir el valor absoluto de 2 menos 3x. Y lo que voy a hacer es probar la expresión entre menos infinito y 2 tercios y luego entre 2 tercios y más infinito. Acá siempre vamos a poner, por así decirlo, la recta numérica con los valores que nos salieron que fueran importantes. O sea, siempre voy a ir de menos infinito a más infinito y voy a poner los valores que encontré que hacían que el valor absoluto me diera 0. Entonces, yo sé que va a haber un cambio de signo aquí en el 2 tercios. Y sé que va a venir o negativo o positivo y luego del punto va a cambiar de signo. Entonces, puedo probar, puedo darme un valor entre menos infinito y 2 tercios, por ejemplo 0. 0 está entre esos dos. Entonces yo puedo evaluar 2 menos 3 por 0. Eso me da 2. A mí lo que me interesa saber es que esa expresión es positiva. Y de igual forma puedo darme un número entre 2 tercios y más infinito, por ejemplo, el 5. 2 menos 3 por 5, eso es 2 menos 15, eso da menos 13, pero lo que nos interesa es saber que eso es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la expresión es positiva, como en este primer recuadro, lo que está en el valor absoluto va a salir igual. Pero si la expresión es negativa, como en este segundo recuadro, yo tengo que cambiarle los signos al valor absoluto cuando salga. Va a salir como menos 2 más 3x, que es lo mismo que ponerlo entre paréntesis y luego distribuir el menos.
Entonces, a mí en lo personal, ¿por qué me gusta este? Porque acá yo logro ver la parte de los dominios. Yo logro ver que en este caso, de menos infinito a menos 2/3, el valor absoluto va a salir así. Mientras que entre 2/3 y más infinito, el valor absoluto va a salir de esta otra forma. Entonces, es una forma de ver los casos, de ver los dominios, diferente a la definición, pero que al fin y al cabo nos da la misma información. Entonces, ahora sí, podemos hacer nuestra primera ecuación con valor absoluto. Entonces, tenemos este ejercicio, valor absoluto de menos x más 3 igual a x más 4. En este caso, por ejemplo, si yo trabajo con lo que es la tabla, nuevamente me preocupo nada más por lo que está dentro del valor absoluto. Ese va a ser mi primer paso. Averiguar el valor absoluto. Entonces yo sé que esto se hace 0 cuando la x vale 3. Entonces puedo hacer mi tablita para esto. Voy a poner el signo de menos x más 3, valor absoluto de menos x más 3. Y siempre voy a poner menos infinito, más infinito, y en este caso pondría 3. Un número entre menos infinito y 3, por ejemplo 0, menos 0 más 3, pues me da positivo. Y un número entre 3 y más infinito, por ejemplo 5, menos 5 más 3 me da negativo. Eso quiere decir que entre menos infinito y 3, que es el primer dominio, vamos a tener que el valor absoluto sale igual. Y luego entre 3 y más infinito, el signo de la expresión es negativo, por lo tanto el valor absoluto le tengo que cambiar los signos, va a quedar como x menos 3. Entonces, acá tengo los casos sin necesidad de trabajar la definición formal. Si yo tengo un intervalo de menos infinito a 3, el valor absoluto me va a salir igual. Y si más bien tengo el intervalo de 3 a más infinito, el valor absoluto me va a salir como x menos 3. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Porque yo tengo que analizar los dos casos. Tengo que ver cómo va a quedar esta ecuación en el dominio de menos infinito a 3 y cómo va a quedar en el dominio de 3 a más infinito. Tengo que trabajar los dos por separado. Entonces, del valor absoluto, eso es otra nota importante, vamos a hacer dos casos, porque en este caso tenemos dos dominios. Entonces, por ya tener el valor absoluto, el segundo paso sería trabajar los casos. Entonces, el primer caso, yo logro obtener que el valor absoluto salió idéntico. En este caso, nuestro dominio o nuestro intervalo que sirve para la definición como tal, son los x que pertenecen de menos infinito hasta 3. Y como acá era la parte positiva, la positiva es la que normalmente nos va a incluir el número, entonces voy a poner el 3 cerrado. ¿Ok? Esto también se ve de la definición, esa es como la parte importante. A mí me gustan las tablas porque lo logro ver más claro, pero también se puede usar definición, repito, da igual, es lo mismo. Entonces podemos empezar a resolver. Quedó una ecuación lineal, entonces puedo pasar las x a un solo lado, que sería al lado izquierdo. Esta x pasó a restar. Y al lado derecho los números, bajé el 4 y el 3 lo pasamos a restar. Y quedó menos 2x igual a 1, x vale menos 1/2. Entonces, hay diferentes formas de probar si esto realmente es una solución. ¿Cuáles son esas formas? Yo puedo sustituir en la expresión original valor absoluto de menos 1/2 más 3 y ver si realmente es igual a menos 1/2 más 4. Además, esta solución a la que estamos llegando tiene por obligación que pertenecer al dominio. Si no pertenece al dominio, no funciona tampoco. De hecho, probándola nos damos cuenta si funciona o no.
El valor absoluto, recuerden que ustedes lo pueden poner en la calculadora, aparece como abs. Por ahí lo pueden buscar. Ahorita lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Lo pueden travesear para ver que realmente esta expresión es cierta. Por ejemplo, si yo hago este valor absoluto, bueno, menos un medio da un medio positivo. Un medio más 3, un medio más 3 es un medio más 6 tercios, 7 tercios, 7 medios. Es igual a menos un medio más 4 da 7 medios. Y sabemos que valor absoluto de 7 medios es 7 medios, por lo tanto sí funciona como solución. Ahora vamos con el otro caso. El otro caso, el valor absoluto, vean que le cambiamos los signos. El x estaba negativo, pasó a positivo, el 3 estaba positivo, pasó a negativo. ¿Por qué? Porque este es el caso cuando la x pertenece de 3 a más infinito. Es el caso que tenemos aquí celeste, en donde la expresión originalmente era negativa, entonces cuando yo le aplico el valor absoluto, le tengo que cambiar signos para que me dé positivo. Y ya me queda una ecuación lineal que puedo despejar como lineal. X de un lado, números de otro, lo que se obtiene es 0 igual 7. Y ya hablamos previamente que 0 igual 7 es una contradicción. Por lo tanto, ¿quién es la solución, el conjunto solución para esta ecuación? El conjunto solución sería solamente el menos un medio.